Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lección. En este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo realizar una gráfica de dispersión en 2 dimensiones. Pero abro paréntesis antes de continuar con este tutorial para comentarles que esta gráfica fue inspirada debido a una petición de uno de los estudiantes con los que cuento actualmente. Al respecto me comentó que tenía conflicto en cómo graficar no una ni dos, múltiples curvas que comparten el mismo eje, en este caso el eje X, el eje horizontal, pero comparten distintos ejes Y. Entonces esto se vuelve un poco, no complicado, sino confuso en cómo reordenar los datos con los que contamos. Bien, me voy a permitir hacer grande esta gráfica para verla un poco más de cerca. Como se observa, aquí tenemos en el eje Y izquierdo múltiples curvas que corresponden a 9 curvas. También en el eje Y derecho tenemos 9 curvas. Tanto las curvas de la izquierda como las de la derecha corresponden a mediciones que comparten ciertas características en común. Para esta lección no me enfocaré en la interpretación de estos datos, puesto que desconozco de qué tipo de mediciones o en qué tipo de equipos se realizó. Lo que quiero mostrarles es cómo realizar esta gráfica. Bien, lo primero que hay que hacer es exportar el archivo de Excel, puesto que tengo los datos en Excel, y los vamos a importar a la hoja de cálculo de Origin Pro. Muy bien, aquí tengo un libro de trabajo, un nuevo libro de trabajo de Origin Pro, y lo primero que haremos es traernos los datos de Excel. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a hacer clic en este icono, Import Excel, y vamos a localizar los datos que se encuentran en la hoja de cálculo de Excel. En este caso yo la tengo aquí en el escritorio y se llama blanco. Hacemos clic en Open y aparece esta nueva ventana. Aquí normalmente yo no hago nada, lo dejo tal cual por defecto y simplemente hago clic en OK. Inmediatamente todos los datos de Excel se exportan a mi hoja de cálculo. Ahora lo que hay que hacer es ordenar los datos. Por ejemplo, este cabezal que se encuentra en la fila número 2 y en la número 3, que corresponden a las unidades. Este dato que está aquí vagando lo vamos a borrar, creo que no sirve de nada. Entonces la fila 2 la vamos a colocar como long name, set as long name. Inmediatamente se coloca en la parte superior. Las unidades o este encabezado lo vamos a colocar como comentarios o quizás como unidades. Hacemos clic derecho y hacemos clic en Set as Units. Ahí está, ya se ha colocado aquí. Esta fila la vamos a borrar, no sé por qué no se borra. Bien, entonces para quitar este dato hay que desconectar esta opción. Esta opción nos indica que los datos de Excel están conectados ahora directamente, es decir, están sincronizados. Simplemente lo que haremos es desconectar la hoja. Esto nos permitirá borrar estos datos. Bien, voy a borrar toda la fila. Ok, de acuerdo. Ya tenemos aquí los datos con los que vamos a hacer nuestra gráfica. Se observa que hay una infinidad de datos. Hay muchos datos. Entonces lo que yo sugiero es que establezcamos un orden. Ahora es fácil perderse. Entonces yo lo que hago es clasificar los datos por colores. Es decir, ¿a qué me refiero? Se los voy a mostrar. De la columna A a la columna C es un set de datos. Son datos que van a formar dos curvas. La curva A con la B y la curva A con la C. Eso formará una sola curva. Entonces yo los voy a clasificar. Esto lo colocaré de color X color, el que ustedes quieran. Entonces para 3 horas tendré una curva 1 y una curva 2. Entonces estos 3 columnas los voy a colocar de otro color. Esto nos establecerá un orden para tener claridad en lo que estamos haciendo en esta hoja de datos que contiene miles de datos. Bien, entonces así hacemos cada una de los sets de datos, los clasificamos por colores. Bien, esto es solo una sugerencia para tener un poco más de claridad y orden. No es necesario que lo hagan, pero yo lo recomiendo altamente. Bien. Con la práctica ustedes se darán cuenta que quizás no sea necesario, pero yo personalmente lo encuentro muy útil.
y esto al final me ahorra muchísimo tiempo. Esto para detectar errores que cuando tenemos la gráfica final los veamos con mayor claridad. Bien, ahí está. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Aquí está, son muchos datos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer dos gráficas. A grandes rasgos serán dos gráficas que tendrán 9 curvas, la primera gráfica, y la segunda gráfica tendrá 9 curvas. Al final las vamos a fusionar en una sola gráfica. Les voy a mostrar. Vamos a comenzar por partes. Vamos a comenzar creando la primera gráfica que contiene las primeras 9 curvas. Que esto sería esta. Seleccionar esta columna que corresponde a 0 horas con su primer conjunto de datos, que formará el Y izquierdo. Se los voy a mostrar. Si hacemos una gráfica lineal más puntos, esta es una sola curva. Entonces, si hacemos una segunda curva bajo las mismas condiciones, tendremos la otra curva. Bien, al final, cuando tengamos las 9 curvas en su correspondiente gráfica, las vamos a unir. Bien, pero vamos por partes. Voy a permitir cerrar estas dos gráficas. No sirven, solo les quería ejemplificar lo que vamos a hacer. Bien, ya casi estamos listos para graficar. Ahora lo que hay que hacer es cambiar las columnas que serán parte del eje horizontal. En este caso será el tiempo, horas. Entonces lo que haremos es, por ejemplo, la columna D está en coordenadas Y. Lo vamos a cambiar para que se convierta en el eje X. Simplemente hacemos clic derecho y hacemos clic en Set As. Lo mismo con 6 horas, clic derecho, Set As. J, lo mismo, Set As. 12 horas, Set As. Lo mismo para P, Set As. Lo mismo para 18 horas, Set As. Para 21 horas, Set As. Y finalmente para 24 horas, Set As. Bien, ya estamos listos para graficar. Entonces vamos a comenzar. Seleccionamos el primer set de datos, tiempo 0 con su columna Y1, tiempo 3 horas con su columna Y1, tiempo 6 horas con su columna Y1, y así sucesivamente. 9 horas con su columna Y1, 12 horas con su columna Y1, 15 horas con su columna Y1, 18 horas con su columna Y1, y así. 21 horas Y1, 24 horas Y1. Bien, entonces seleccionados los datos, hacemos la gráfica. Seleccionamos una gráfica de dispersión, línea más símbolo, y ya tenemos la primera gráfica. De acuerdo, vamos avanzando. Analizamos esta primera gráfica que hemos hecho. Tenemos un eje horizontal con una cierta escala que es común para los datos que corresponden a la Y2, es decir, la siguiente gráfica que vamos a realizar. Esta gráfica me voy a permitir minimizarla para crear la segunda gráfica. Bien, entonces nos regresamos al principio. Lo primero que hicimos fue graficar X1 con Y1. Pues bien, ahora vamos a graficar X1 con su Y2, pero que corresponden al mismo set de datos, es decir, a estos datos que corresponden a 0 horas. Bien, comenzamos. X1 con Y2, X1 con Y2, X1 con Y2, y así sucesivamente. Muy bien, ya tenemos seleccionados la columna X1 con las columnas Y2. Lo mismo, hacemos una gráfica de dispersión, línea más símbolo, y aquí está la gráfica. Ya tenemos las dos gráficas. Esta segunda gráfica
es muy importante. Se puede graficar de esta manera, pero el estudiante me comentó que quería el eje invertido, es decir, que este pico máximo no aparezca hacia abajo, sino que aparezca hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente invertimos los ejes. Hacemos clic y seleccionamos Axis. Aparece esta ventana donde se pueden editar los ejes, las escalas, y nos colocamos en el eje vertical. Y simplemente hacemos clic aquí en Reverse. Señalizar que no estamos modificando la escala, simplemente le estamos diciendo que invierta los ejes. Ahora lo vamos a ver. Me voy a permitir hacer un poco a la izquierda esta ventana para ver lo que sucede. Si hacemos clic en Apply, vemos cómo se han invertido los ejes. Bien, y esto se debe hacer antes de que fusionemos las dos gráficas. Hacemos clic en OK. Ahora lo que resta es editar los ejes. Podemos observar que la primera gráfica, este eje, el Y1, como lo llamamos desde el inicio, está al lado izquierdo y está bien ahí. Por su parte, esta misma gráfica no contiene Y2, una Y2. Sin embargo, es la que corresponderá a la gráfica número 2, pero si se fijan, Y2 está también en la parte izquierda, entonces hay que mover este eje a la parte derecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hacemos lo siguiente. Seleccionamos Axis y aparece esta misma ventana. Nos vamos a colocar en Text and Labels y vamos a seleccionar este icono, Right, y vamos a habilitar la información para este eje. Hacemos clic en Show y hacemos clic en Aplicar. Como se observa, aquí ya se ha añadido la información de la escala del eje Y2. Hacemos lo mismo con Title. Seleccionamos o habilitamos Show. Bien, y finalmente en Line and Text hacemos lo mismo. Nos aseguramos que estamos en el icono Right y seleccionamos Show Line and Text y hacemos clic en Aplicar. Aquí mismo, para ahorrar tiempo, podemos observar que en esta gráfica, la que estamos modificando, la segunda gráfica, el eje vertical Y2, es decir, este eje, permanece igual. Entonces hacemos lo opuesto, vamos a quitarlo. Nos colocamos ahora en el eje Left y deseleccionamos. Hacemos clic en Aplicar y ya se está yendo. Nos vamos ahora a la inversa, en Title, quitamos el Title y también quitamos Text and Labels. Hacemos clic en Aplicar. Me voy a permitir hacer un poco a la izquierda y vemos que ya lo hemos transportado de la izquierda a la derecha. Bien, ahora vamos a transportar el eje horizontal que está aquí en la parte superior a la parte inferior. Recordemos que este sigue siendo el bottom, es decir, estamos en este eje, pero como lo invertimos hay que devolverlo. Quizás suene un poco confuso, pero haciéndolo se podrá ver explícitamente lo que quiero decir. Se observa que el bottom está visible. Si lo deselecciono, se ha ido. Entonces ya no me interesa el eje que está en la parte del fondo, me interesa que aparezca ahora el top. Entonces me coloco en top y habilito Show que aparezca. Ya ha aparecido. Hacemos lo mismo con el título, Show, y hacemos lo mismo con Show Line and Text. Se observa que ya hemos trasladado el eje superior a la parte inferior, pero el eje superior ya no me interesa, lo voy a quitar. Deselecciono esta opción, también el título lo quitamos y ya está. Y hacemos clic en OK. Entonces voy a permitir hacer grande esta segunda gráfica y me voy a permitir sacar la leyenda. Como se observa, ya tenemos la gráfica lista para fusionarse con la primera gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Entonces, teniendo activas las dos gráficas, lo que haremos es lo siguiente. Bueno, pero antes me voy a permitir sacar esta leyenda. Por el momento no nos sirve. Entonces vamos a ir a Graph y vamos a seleccionar esta opción, Merge Graph Window, y vamos a elegir Open Dialog y aparece esta interfase.
voy a permitir hacer una vista previa de las gráficas. Como se observa, aquí tenemos en pantalla las dos gráficas. Ahora están separadas. Vamos a hacer que se fusionen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a elegir esta opción, Arrange Settings. Vamos a desplegar las opciones. Y aquí en número de rows, en número de columnas, de filas, el número de filas está en 2. Vamos a elegir 1 a 1. Es decir, que se fusionen en una sola gráfica. Como se observa, ya se han fusionado. Esta opción, fusionar gráficas, no sirve simplemente para fusionar dos. Se pueden fusionar diversas gráficas, hasta 4 o 6. Depende de la necesidad de lo que queramos proyectar en la gráfica. Una vez que vemos que ya se han fusionado, hacemos clic en OK. Y automáticamente ya tenemos la gráfica, las dos gráficas fusionadas. En el Y1, en el eje Y1 tenemos los datos que corresponden a la primera gráfica. Y en el Y2 tenemos los datos que corresponden a estas curvas en forma de campana de Gauss. Ahora simplemente resta hacer una edición como ya les he mostrado en las primeras secciones. Vamos a remover el eje horizontal X, puesto que es el mismo eje, comparten el mismo eje, borraremos uno. Vamos a remover el eje X de alguna de las dos gráficas, puesto que es el mismo eje X para las dos. Hacemos clic y nos metemos a esta opción Axis y nos colocamos ya sea en el Layer 1 o en el Layer 2. Me colocaré en el Layer 1 y nos colocamos en Text and Label. Removemos el bottom. Hacemos clic en no seleccionar Show. Hacemos clic en Apply. También quitamos el título. Deseleccionamos Show. Hacemos clic en Apply. En Line and Text también vamos a remover tanto los ticks mayores y menores. Ahora están hacia afuera, pero elegiremos la opción None, nada. Hacemos clic y ya está. Hacemos clic en OK. Me voy a permitir sacar la leyenda. Bien, y simplemente ya para terminar este video, vamos a hacer un poco más grande esta gráfica. La vamos a reescalar, vamos a redimensionar la gráfica interna. Ahora me encuentro en el Layer 2. Lo vamos a cambiar un poco más hacia la derecha. Ahí está. Ahora nos cambiamos al Layer 1 y hacemos lo mismo. Muy bien, ya está. Y así es como queda la gráfica una vez que hemos editado el eje Y1 y el eje Y2, así como el eje X, el eje horizontal. Y es opcional si quieren ingresar o no las leyendas de esta gráfica. Depende de ustedes, no sé qué quieran proyectar, pero a grandes rasgos hemos hecho una gráfica de dispersión con múltiples curvas y con doble eje Y1 y Y2. Gráficos que son generalmente muy útiles porque normalmente siempre tenemos más de 1, 2 mediciones y hasta 9 o 10 mediciones, entonces representar cada curva en una sola gráfica es importante.